una clase que busca un poco visualizar las tradiciones de pensamiento implícitas en los estudios de la terapia ocupacional o en los temas que ligan a la terapia ocupacional, ¿no? Estos temas los vamos a visualizar en el semestre particularmente, pero hoy día la idea es poder dejar clara cómo las modalidades o las tradiciones de pensamiento moderno y posmoderno están o no, ¿no es cierto?, implícitas en algunas áreas de la terapia ocupacional, en algunas formas de ver y visualizar la teoría. Eso. Empezamos a compartir. Esperen un momento. Muy bien, la idea es que podamos participar de forma activa en el chat de curso. Esta clase es necesariamente bidireccional. Vamos haciendo preguntas relacionadas con los pensamientos y la idea es poder también entender sus comprensiones, levantar la mano, ¿no es cierto?, para poder entregar la palabra o eventualmente voy a hacer preguntas dirigidas a cada estudiante en relación a lo que vayamos comprendiendo y visualizando en la clase. La pregunta de rigor, ¿todos bien y todos ven el PPT completo? Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, ya estamos listos con la grabación. Gracias por el recordatorio. Muy bien. Hoy día vamos a ver las tradiciones del pensamiento moderno y posmoderno en terapia ocupacional, ¿no? ¿Cuáles eran los rasgos que caracterizaban a pensamiento moderno, ¿no? Básicamente la construcción de grandes relatos, relatos que tenían que ver con el antropocentrismo, relatos que tenían que ver con la universalidad del ser. Recuerdan la diapositiva de ayer, que tenía que ver con la posibilidad de libertad en torno al ser, al hacer, al elegir, ¿no es cierto? Y al hacer como principales fundamentos para una liberación del ser humano o del humano. Estos grandes relatos cruzan, ¿no es cierto?, las líneas políticas, artísticas, económicas, de relación de los seres humanos y desde ahí se construyen formas, ¿no es cierto?, relacionales en todo el mundo que sitúan a la realidad actual que tenemos hoy. Esta universalidad, ¿no es cierto?, necesariamente está centrada también en la terapia ocupacional. Y desde ahí podemos como entender y desprender más o menos cuáles son esas líneas de pensamiento. ¿Ustedes cómo creen que la modernidad se plasma en la terapia ocupacional? ¿De qué manera? ¿En la TO o en su historia? ¿Los escucho o los leo? Profe, ¿podría repetir nuevamente la ¿Cómo, pregunta? sí, ¿cómo creen que la terapia ocupacional, ¿no es cierto? O cómo creen que la tradición del pensamiento moderno cruza, ¿no es cierto? Y es implícito en los estudios de la terapia ocupacional o en el hacer terapia ocupacional. ¿Dónde lo ven ustedes? Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Quién es por ahí? Romy, Romina. ¿cómo estás? Ya. Bien, ¿y usted? Yo creo que en el tema de las rutinas y en las actividades de la vida diaria, Mira, por el tema de tener el ocio presente, que por lo que yo creo y por lo que usted nos ha dicho, el tema de que a principio de la modernidad y la posmodernidad el trabajo era muy extenso, o sea, las personas trabajaban mucho tiempo, por algo surgieron las revoluciones y todo eso. muy bien. Entonces no tenían tiempo para el ocio y sus actividades diarias, no tenían un equilibrio ocupacional así como estable. Perfecto. Muchas gracias por tu comprensión. Me estoy súpermente de acuerdo. La comprensión para mí es bastante acertada, ¿no? Cómo
la rutina, la definición de tiempos de vida, que son nuestro dominio y nuestra carta, de hecho, de trabajo en donde vayamos, cómo desde ahí también se posiciona un pensamiento moderno, ¿no? Por ahí Carolina, Paula las Paulas, Paula Chacón y Paula Bendaño, nos proponen el tema del paradigma mecanicista. ¿Cómo el paradigma mecanicista puede estar cruzado en este ámbito? Estoy medio fotosensible. Las escucho, algunos de ustedes, chiquillas. Hola, profe. Hola. Bueno, yo puse el tema del paradigma mecanicista por el hecho de que ahí se empezaron a hacer más investigaciones de tipo relacionadas a la práctica y que tenían que ver con este modelo reduccionista, como para poder validarse dentro de la medicina. ¿Y cuál es Así. el relato implícito moderno que está detrás del paradigma mecanicista? ¿La ciencia? La ciencia. Sí, ¿Y qué ámbito de la ciencia particularmente? La investigación, la validación. La validación desde una lógica que es lo biomédico. lo biomédico, ¿no? ¿No es Médico. cierto? Como relato central moderno en relación al entendimiento de la verdad, ¿no? Hay una razón detrás, por eso se construye la disciplina de la terapia ocupacional. Y caemos en este modelo mecanicista porque, ¿no es cierto?, el valor fundamental es la razón. No olvidemos a Comte, ¿no es cierto?, en su estadio positivista. El positivismo, ¿no?, el estado positivo, la posibilidad de poder acertar, de poder comprobar mediante métodos particulares un fenómeno, es la forma en cómo la verdad se va a dilucidar. Y esa verdad está traspasada, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de la razón. Ahora, ¿cómo lo visualizamos también desde un punto de vista quizás un poco más amplio? Aparte de la razón, ¿qué otro ámbito vemos implícito en un modelo mecanicista? Que tiene que ver con el modelo biomédico, pero ¿para qué es? ¿Desde dónde trabajábamos también en este ámbito? Claro, Carolina aquí habla también y contribuye sobre la justificación, ¿no es cierto?, de la concepción biomédica en este ámbito paradigmático. Y la validación de la disciplina también, Catherine, aporta, ¿no es cierto?, sobre esa comprensión en relación a la historicidad de nuestra profesión. Pero entendemos que está, ¿no es cierto?, desde la lógica de claramente los principios asociados a la razón y el análisis biomédico de una práctica que en ese tiempo nacía. Desde ahí, ¿no es cierto?, nos encapsulamos en un concepto mecanicista, pero y reduccionista. Sin embargo, también tiene un entramado político-económico. Y también un poco Paula lo mencionaba a propósito de nuestra práctica contemporánea, pero también cruza el elemento central de nuestra profesión. ¿Y cuál es? Profe, se refiere al tema del capitalismo, ¿cierto? Claro, ¿por qué la Como terapia que ocupacional se hizo necesaria finalmente? ¿Cuál era el elemento que resolvíamos? ¿Era por las guerras? Que darle como un sentido a las personas que habían perdido extremidades. Exacto. ¿Para volver a qué? A la para vida que cotidiana, que ¿Y volvieran a trabajar y volvieran a producir y y pudieran participar en la industria y así genera el capitalismo y el progreso y todo eso. y vamos haciendo, ¿no es cierto? Es decir, la terapia ocupacional es una carrera instrumental funcionalista, ¿no? Al sistema productivo, el entramado político, el entramado económico, que sirve, ¿no es cierto?, para favorecer necesariamente aspectos de independencia, no autonomía, independencia en un principio. Y la independencia entendida como un costo también, ¿no? Era más barato probablemente educar a terapeutas ocupacionales, educar a enfermeros, a técnicos médicos, a médicos que pudiesen entender cómo la ocupación, de alguna manera, además también de la filosofía que por ahí ya se empezó a perder, ¿no es cierto? Nos interesaba más que una persona, en definitiva, pudiese recuperar un rango de articulación, un rango de movimiento articular, que pudiese lavarse los dientes solos, que pudiese ir al baño solo, que pudiese establecer toda su vida diaria, básica, instrumental, de manera independiente, y se empezaron a establecer desde ahí mecanismos, modelos que van a aportar, ¿no es cierto?, a la consecución de estos objetivos.
ese valor, ¿no es cierto?, universal sobre el hombre independiente, sobre el hombre autónomo, también tiene mucho de la modernidad, ¿no? De establecer precisamente esta autosuficiencia respecto del mundo donde vives. ¿Qué otra reflexión podemos hacer ahí? ¿En qué otro lugar lo visualizamos? Paula habla de la universalidad de los principios de todo. ¿Y cuáles son esos principios universales? Paula también contribuye con que el conocimiento era más global y no se veía cada caso según el contexto, por supuesto, ¿no? De probablemente Estados Unidos hasta el Departamento de Medicina y Rehabilitación de la Universidad de Chile, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el año 70 se hacía probablemente la misma terapia ocupacional, ¿no? Sin importar el contexto, la forma y la opinión, ¿no? Y eso también lo vemos hoy día. ¿Qué otra comprensión entendemos? ¿Desde dónde podemos sacar, ¿no? Romina, yo creo que también genera un planteamiento súper interesante que también traspasa nuestra disciplina hasta la actualidad, que tiene que ver con la configuración también de estos elementos funcionales, que tienen que ver con rutinas, con hábitos, que tienen que ver con equilibrio. ¿Recuerdan el equilibrio ocupacional? Ustedes también lo visualizaron mucho en su trabajo último sobre epistemología. Los escucho respecto a esa reflexión. ¿Cómo se cruza el pensamiento moderno de los ideales y de los relatos modernos en relación, por ejemplo, a la rutina y a lo que estamos viviendo hoy día? Entonces lo moderno realmente, al parecer, no es tan antiguo. ¿Qué opina Alex? Alex, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Qué opinas tú sobre estos ideales modernos actuales que cruzan también nuestra disciplina y nos hacen ser funcionalistas? Yo creo que la terapia ocupacional debería ir mucho más allá de eso. Claro. ¿Y cómo lo traspasamos en función de estos valores modernos? ¿Dónde lo ves a usted, o dónde lo ves tú, o algún otro compañero, dónde lo visualizan, aparte de lo que se ha nombrado hasta el momento? ¿Dónde más pudiésemos ver? ¿No? ¿A qué te refieres en la sociedad, Romina? Que puede ser como algo más en conjunto que personal. O sea, sé que la terapia, o desde mi punto de vista, la terapia puede ser mucho más como individual, más centrada en la persona, pero también que sea algo más colectivo, que todos como aportemos a un equilibrio ocupacional en las personas, a un bienestar en conjunto. Porque al final nosotros dependemos de nuestro contexto social, de las personas con las que vivimos, en cierto grado, entonces al serlo como solo individualista es como más, sería según yo más difícil. Y como que en eso lo veo en la época como la modernidad, que era como todo más individual, más tienes que solo tú surgir, solo tú trabajas para tu familia, como más, ¿cómo se llama? Más, ahí, pero como más dictatorial. Ya. Creo que comprendí un poco tu idea. Ahora, igual es importante como referir algunos conceptos para que no nos perdamos. La individualidad como sesgo es más un rasgo posmoderno que moderno. La modernidad, al contrario, buscaba homogeneizar, ¿no? La estandarización, la normalización,
Recordemos que en ese momento las disidencias sexuales, por ejemplo, eran consideradas trastornos psiquiátricos, y también la medicina, por tanto también la terapia ocupacional, servían a esas lógicas también más estandarizadas. ¿Por qué? Porque estaban, ¿no es cierto?, bajo un dominio relacionado con la razón y la ciencia, y la razón y la ciencia se establecían bajo métodos de estandarización y normalización, finalmente métodos estadísticos, que buscaban, ¿no es cierto?, posicionarnos a todos dentro de un saco sin visualizar diversidades ni individualidades. Finalmente este es el relato que cae, ¿no es cierto?, al final, ¿no es cierto?, del siglo, o ya integrándonos en la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no es suficiente. Paula, ¿a qué te refieres con lo que comentas? Estaba pensando en que la modernidad podría afectar el tema de la investigación, porque a veces se centra en el conocimiento se genera en algunas partes del planeta, como por ejemplo nosotros lo que veíamos que era del habla inglesa, y de repente se pierde un poco el conocimiento que se puede generar a nivel local. Entonces, como que tendería a ser como más ir a la globalización. El imperialismo del conocimiento, por supuesto, ese es otro, ¿no es cierto?, rasgo sobre lo que habla Paula en relación a los conceptos universales de terapia ocupacional, que están situados necesariamente desde, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Inglaterra, por lo general, ¿no es cierto?, haciendo bastante hincapié a hombres también. Entonces la terapia ocupacional, a pesar de ser una profesión con una fuerte influencia femenina, con una fuerte influencia feminista desde la ideología, con una fuerte influencia, ¿no es cierto?, desde la construcción en números, somos más del 90% de las mujeres, siguen habiendo estandartes, ¿no es cierto?, y referentes teóricos hombres. Por supuesto hay también múltiples mujeres, pero también se citan, se establecen, ¿no es cierto?, desde la terapia ocupacional actual política, desde por ejemplo, Gallagher Hofner también, desde el modelo de ocupación humana, que por supuesto generaron obras que de alguna otra manera permiten ese reconocimiento, pero que también está implícita, ¿no es cierto?, esa colonialidad y esa universalidad del hombre moderno, ¿no? No entendiendo y no quizás visualizando de la misma manera contribuciones que pudieron haber sido igual de importantes por parte de las mujeres a una profesión que está construida y hecha por mujeres. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, el imperialismo lo vemos desde el punto de vista del conocimiento, lo vemos desde el punto de vista de la práctica, ¿no? El hombre moderno también se sitúa. ¿Afecta el conocimiento? Por supuesto que lo afecta. ¿Afecta la investigación? Por supuesto que lo afecta. Pero está dada también desde esa realidad, ¿no es cierto?, cultural y esa construcción. ¿Dónde más pudiésemos visualizar elementos modernos dentro de esta lógica, dentro de estos relatos? ¿No me va quedando clara un poco la vinculación? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos hablado? ¿Quién por ahí? No, profe, podría ser también que lo visualicemos en el concepto de bienestar. A ver, ¿a qué te refieres con eso? Porque como que tenemos una visión, como vimos como en la clase, en el otro ramo de introducción, como que el bienestar se ve asociado a las ideas occidentales de desarrollo personal, eh, Afrontar las felicidad. tensiones normales de la vida. ¿Qué es eso? O sea, por supuesto entendemos qué es, ¿no? Pero ¿qué es eso realmente, no? Para favorecer la productividad, y termina con esa frase. El trabajo, sí, por supuesto, es constitutivo. Probablemente todas las culturas tuvieron elementos productivos de trabajo necesarios para poder, ¿no es cierto?, como comunidad fortalecerse, andar y prevalecer. ¿Cierto? ¿O no? Finalmente, el relato moderno, ¿no es cierto?, traspasa nuestra vida, traspasa la terapia ocupacional y traspasa también la actualidad de la terapia ocupacional. No es algo que, o sea, por supuesto genera de alguna otra manera un sesgo, ¿no?, en la manera en cómo también visualizo las verdades, los sesgos de confirmación. El sesgo de confirmación en ciencia es buscar, ¿no es cierto?, aquellos elementos que desde mi comprensión yo entiendo y los voy a establecer, ¿no es cierto?, para poder generar un tipo de verdad que finalmente no es una verdad, sino que es una falacia argumentativa. Y están situados dentro de nuestra realidad también personal sobre la construcción de nuestros valores como seres humanos. Como terapeuta ocupacional, eso un poco es distinto, y ustedes, chiquillos, van a visualizar, van a ser testigos de todas estas formas. Finalmente, lo que estoy tratando de transmitir es que tengamos que tener, ¿no es cierto?, un ojo crítico respecto de cómo se origina el conocimiento, cómo se origina la práctica de una terapia ocupacional, cómo se origina el hecho de que una persona esté en un centro de rehabilitación comunitaria y esté haciendo actividades de educación física con un usuario.
porque existe, y existe más de lo que quisiéramos. ¿Dónde está la crítica, no es cierto? Y la intención crítica en relación a lo que esa persona como terapeuta ocupacional está realizando. Probablemente sí hace sentido a esa comunidad, y está bien, ¿no? Y sí ayuda a esa comunidad en ciertos ámbitos. Pero nosotros, ¿no es cierto?, como estudiantes, como terapeutas ocupacionales con pensamiento crítico, tenemos que tener claridad conceptual sobre cómo también esos elementos, esas prácticas de terapia ocupacional van a fomentar los relatos modernos, que a su vez van a fomentar formas tradicionales y estructurales que ya entendemos que han generado, ¿no es cierto?, un montón de situaciones particulares desde el punto de vista de la desigualdad, desde el punto de vista de la concepción del desarrollo humano, de la estandarización y la normalización, que no necesariamente van a contribuir a ese bienestar subjetivo que también se implanta, ¿no? Finalmente nosotros tenemos instancias y conceptualizaciones que constantemente van a hacer tensión con lo que nosotros estamos también comprendiendo. Nosotros somos una profesión de la salud, somos una disciplina y estamos estudiando en una universidad. No puede ser más moderno, no puede ser más, porque están aprendiendo desde una situación y desde una lógica moderna, desde un punto de vista de la ilustración, desde un guión que se está estableciendo, ¿no? Con ciertas fórmulas que nos permiten a nosotros poder decirle, ustedes tienen las competencias para poder, ¿no es cierto?, definir cierto ámbito. Porque estamos en una disciplina y ese contexto jamás lo tenemos que dejar de tener en cuenta. La universalidad como principio de conocimiento no es tan universal como realmente se establece, ¿no?, desde su planteamiento ilustrativo. Es más doctrinamiento, ¿no? Es más como de entendimiento. Yo creo que la universalidad, desde el punto de vista del conocimiento, se sitúa en las diferencias más culturales, ¿no es cierto?, y más de resolución de situaciones contextuales a partir de la utilización de los conocimientos acumulados, de ese lugar. Sin embargo, ¿no es cierto?, desde la universidad en pregrado tenemos formas, ¿no es cierto?, particulares de entender también la verdad. Y ustedes también la están replicando, ¿no es cierto? Y particularmente en este programa de terapia ocupacional tenemos la oportunidad de poder también dilucidarlos, reflexionarlos y desde ahí también poder tenerlos en mente realmente, para poder establecer, ¿no es cierto?, planteamientos críticos, pensamiento crítico. Eso es lo que se establece desde el perfil de egreso y es lo que también se busca, y personalmente también espero que ustedes puedan tener esa concepción crítica. Ahora, cuando les toque algún día, ¿no es cierto?, volver a un contexto de trabajo o estar, ¿no es cierto?, en una comunidad trabajando activamente, todos estos conceptos también están relacionados y están cruzados y ustedes van a ver relatos modernos, posmodernos, mixtura, y está bien, ¿no? Lo importante es visualizar cómo ustedes también desde sus habilidades y comprensiones personales son capaces también de generar el cambio en forma asertiva, porque si no, también se genera, ¿no es cierto?, una tensión que muchas veces no va a favorecer el cambio, sino que va necesariamente, ni siquiera va a generar una ruptura, sino que va a cosificar y consolidar formas que eventualmente buscamos cambiar. Entonces es súper importante también que esta crítica también sea siempre de alguna otra manera vinculada, ¿no es cierto?, referida y expresada de manera asertiva. Y la asertividad es una habilidad, ¿no es cierto?, comunicativa, que ustedes ya vieron, entiendo, en otras asignaturas. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna reflexión respecto de esto? ¿Alguna reflexión respecto de esto? Tania, ¿qué piensa? Ahí sí, profe. ¿Me escucha? Sí. Disculpe, ¿cuál era su pregunta, profe? Reflexiones sobre lo que hemos conversado hasta el momento, el pensamiento moderno y terapia ocupacional. Sí, la verdad que me he ido un momento porque estaba conectándole Estaba en otra, perdón, disculpe. No te preocupes, estamos todos en esta, así que Es a mí también que me tengo a pasa. mis sobrinas que están en clases online igual y le estaba... No te preocupes, no te justifiques, Tania, si está bien. Todos tenemos situaciones también contextuales, eventualmente si no pueden, les pido que me puedan escribir, profe, en este momento no puedo, o eventualmente, escritamente, después, a destiempo, puedan hacer también sus apreciaciones, pero se entiende, ¿no? Ninguno de nosotros pensó estudiar ni hacer clases desde nuestros hogares y nuestros contextos personales.
Entonces, nada, pues, está bien, Sí, Paula, profe, Tania. disculpe, es que No, tengo a no, mis dos sobrinas y bueno, mi hermana está con una y yo le trato de Tania, ayudar con súper la bien, otra. bacán, no te preocupes. Está bien, no te preocupes, está súper bien. Así que eso, ¿alguna comprensión, alguien más por ahí, Valeria? A ver, ¿cómo estás, Valeria? ¿Estás en condiciones de poder responder? ¿Tienes audio? Si puedes escribir, si no. Fernanda, ¿qué piensa? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Porque no sé si es Reflexiones. mi internet. Sí, con respecto Reflexiones al tema, sobre lo que estamos hablando, sí. ¿Qué opinas respecto de todo lo que hemos hablado? ¿Cuál es tu idea? la verdad es que según yo, siento que todavía no estamos, o sea, todavía estamos en época de modernidad. ¿Estás Quizás en posmodernidad. estás de acuerdo con Giddens entonces? De alguna otra manera, en esa Sí, modernidad tardía. porque la verdad es que siento que a pesar de tener una mirada crítica, siempre nos estamos arreglando mucho a ciertos parámetros. Por ejemplo, el hecho de que terapia ocupacional sea, o sea, casi gran parte de los profesionales se tengan que ver expuestos a que realicen sus intervenciones en base a un modelo. Siento que todavía eso, por lo menos yo no estoy muy a favor. Bueno, igual me falta investigar harto, la verdad. Pero, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con el modelo de ocupación humana, si ahí lo dije bien, porque la verdad es que siento que está sumamente estandarizado. Sí me falta mucho más conocer, pero siento que es un modelo que yo no lo podría llevar a cabo en todas las situaciones que yo me exponga. Y Súper. siento que de cierta manera los terapeutas han visto o lo utilizan, no sé si o sea, no sé si estaré en lo correcto o no, pero siento que de alguna forma es el más fácil y el que más se acomoda de manera más rápida. Entonces siento que de cierta manera igual es un tema con respecto a la academia porque, por ejemplo, hoy día nos pide hacer un artículo científico y eso también es de cierta manera como algo más de academia. Sin duda. Entonces, por lo menos yo siento que de cierta forma todavía estamos un poco condicionados en cuanto a, no sé, por ejemplo, el tema de que nosotros estudiamos terapia, lo estudiamos de una manera occidental. Terapia es Y no, occidental, ¿no? y no de una manera oriental, que igual sería interesante, o un complemento de los dos. Una perspectiva más Eso. multicultural sobre la terapia ocupacional. Bueno, hay escuelas que están trabajando sobre ese planteamiento. Universidad Austral, ¿no? Bueno, sí, puede ser en un futuro, no muy lejano, pero Universidad de Santiago, la USACH, es un programa que está planteado desde una tradición crítica y busca también poder establecer una forma de terapia ocupacional posicionada desde epistemologías del sur. Eventualmente también busca, ¿no es cierto?, que el terapeuta ocupacional como perfil de egreso sea un actor político, de cambio, concreto, así, establecido, declarado. Por tanto, probablemente sus colegas, que ya pronto van a salir, creo que este año son los últimos, van a establecer, ¿no es cierto?, y probablemente ellos como terapeutas titulados de esa universidad van a tener un sello absolutamente disidente al sistema y van a buscar, ¿no es cierto?, poder hacer transformaciones estructurales porque también está puesto ahí, ¿no?, muy postmoderna, si lo llamamos como desde ese punto de vista, establecido este tema. Nosotros, claro, estoy de acuerdo un poco contigo con algunas apreciaciones. Respecto a modelo de ocupación humana, bueno, hay un meme que un poco traduce, que lo crearon los estudiantes de terapia ocupacional, que habla como la vieja confiable, ¿no? Y sale Bob Esponja, y sale modelo de ocupación humana. Porque claro, sí, hay un truco también que tiene el modelo que en su primera página establece que es un modelo que busca articularse con otros modelos y por tanto puede ser utilizable desde cualquier perspectiva en la medida que se pueda unificar con otras formas también de entender la ciencia. Entonces, en la medida de que la persona, ¿no es cierto?, se vincule y visualice cómo quiere favorecer o quiere como resolver una situación ocupacional o una situación de participación, ¿no es cierto?, o de disfunción ocupacional, eventualmente el modelo sirve porque, claro, te estandariza, te establece desde un punto de vista de razón, de ciencia, que está validado. De hecho, chiquillos, en Chile el único modelo que desde el servicio de salud está validado es el modelo de ocupación humana. Por tanto, si trabajamos desde cualquier servicio de salud, trabajamos con un modelo que ya está validado y que no tenemos que validar. Y eso también genera, ¿qué cosa? Reconocimiento de la disciplina. Claramente, ¿no es cierto?, ahí hay una condicionante, como bien dijo Fernando.
¿Qué opina Fran sobre los planteamientos y los temas que hemos hablado hasta el momento? Hola, profe. ¿Cómo está Fran? Bien, con un poquito de tuto. Todos. Cuéntanos, ¿qué opinas? Profe, yo siento que esto de los modelos, aparte de lo estandarizado, como que el mejor ejemplo que se me viene es como si es como si yo me pusiera a hacer flores de Bach y empezara a hacerle flores a cualquier persona. Como, no sé, si una persona tiene depresión, así como que le doy el mismo tipo a toda la gente con depresión, en vez de hacer una intervención que esté basada en los requerimientos de cada persona como usuaria e individua que es como que tiene sus cosas personales, como que todo lo que hemos hablado alguna vez de la cotidianidad y la importancia del contexto y de la cultura y de todo eso como que se contradice caleta con la existencia de los modelos porque yo siento que es imposible como basarse por todas esas premisas en una sola persona, como siento que la intervención debería ser como mucho más profunda que eso. Y lo otro que se me vino a la cabeza Super. mientras escuchaba lo de la modernidad es que encuentro muy brígido, no sé, como que, ¿qué pasa si mi usuaria, por ejemplo, es una mujer que ha sufrido violencia toda su vida y vive con su agresor y cosas así? Como terapeutas, ¿estamos preparadas y preparados para eso? No tengo esa respuesta, Fran, por supuesto, pero... Yo siento que no. o sea, yo también creo que nos falta, por supuesto, y también desde ese punto de vista, claramente, ¿no es cierto?, tenemos un montón de desafíos por delante y eso también hace que un poco esta profesión también sea tan rica, ¿no es cierto?, en su diversidad de aprendizaje. Pero claramente, ¿no? Esta como receta, yo siempre digo que finalmente lo que nosotros como de punto de vista del razonamiento clínico, que es una asignatura que tienen el próximo semestre, debemos ser capaces de tener conceptualizaciones porque estamos, ¿no es cierto?, en una sociedad occidental, de alguna otra forma, estamos planteando y estamos aceptando las reglas de un juego específico que es moderno, ¿no? Vamos a situarnos como desde esas lógicas también, y que desde ahí ocupamos esas herramientas precisamente para poder transformar ese contexto, ¿no? Y finalmente, claramente, el trabajo con las personas es una receta individual, no es una receta que se pueda estandarizar. Pero esa discusión es una discusión que también se contrapone con la posibilidad también de, como terapeuta ocupacional, poder validarte, ¿no? Porque de alguna otra manera la sociedad en su conjunto y la estructuración profesional también están dadas de esa manera. Por eso las emergencias de terapia ocupacional son tan importantes desde su sistematización o desde sus estudios de casos, que creo que los estudios de casos representan esa como individualidad, como elemento, como herramienta constitutiva de investigación. Los estudios de casos pueden establecer eso particularmente, la individualidad, de cómo se resuelve un tema en particular. No, ¿no es cierto?, un sinnúmero de situaciones donde tú estandarizas y dices, bueno, más o menos de 10 personas, 6 tuvieron estos resultados por este modelo, es más o menos sensible y tiene como una efectividad más o menos importante porque en términos estadísticos logré mejores resultados que menos resultados, ¿sí? Entonces eso también es una crítica importante que tenemos que mantener. Yo los invito a que mantengan esta crítica constante en sus mentes, pero que también sean capaces de superarla para poder también aportar en el sentido de que eventualmente el mundo está constituido desde estas lógicas y en la medida de que nosotros vayamos siempre con ese planteamiento crítico, en algún momento se va a establecer la fórmula desde algunos de ustedes en sus prácticas futuras para poder resolverlo de manera más atingente y poder también generar, ¿no es cierto?, instancias que realmente produzcan el bienestar, la liberación o la salud de una persona o de un grupo humano. Vamos a leer los comentarios que veo que están on fire, así que esto es súper bueno. Muy bien. Por acá, ¿no es cierto?, Paula dice, hay que crear un modelo multicultural. Es una idea demasiado utópica, comenta Alex. Estamos empezando un proceso de cambio y les va a tocar reconstruir muchas cosas, comenta Carolina, y sí, estoy de acuerdo. Bueno, a todos, ¿no? Yo cuando estudiaba decían ustedes, van a tener que, bueno, yo creo que nunca salimos como de esta necesidad también de reconstruir nuestra profesión.
Bueno, siguen, ¿no es cierto?, las reflexiones. Alex comenta de que no se puede usar el mismo modelo para todos. Es como un poco improbable, ¿no es cierto?, hacer esto. Alex, a ver si tú nos puedes comentar esto que estás conversando en el chat mejor. Usar un modelo general o uno que se adapta a cada persona. Bueno, un poco ese es el espíritu del modelo de ocupación humana, por eso es como la vieja confiable, ¿no? Sí, hay un ensayo, Alex, que si tú quieres compartir, hicieron el semestre pasado que estuvo súper bueno, que también comparto. Claramente hoy día si lo vuelves a leer probablemente vas a contribuir y vas a trabajar mucho mejor la idea. Pero cuéntanos, Alex, a ver más o menos cuál es la idea. Paula, Alex, que están los dos hablando ahí. Sí, en verdad yo tampoco me acuerdo mucho del ensayo que hicimos, pero me acuerdo que también yo quedé fascinado con ese ensayo y estoy seguro de que si ahora lo leo lo puedo complementar mucho más. Pero es básicamente eso lo que estaba diciendo en el grupo, de que no se puede crear un modelo multicultural y de ser así sería algo complejísimo porque sería un trabajo exhaustivo de miles y miles de terapeutas ocupacionales y de miles y miles de encuentros para poder llegar a consensos en cuanto a los conocimientos, teniendo en consideración de que las culturas en el mundo no tienen ni siquiera un número definido. Entonces creo que sí ahora un modelo multicultural sería demasiado utópico, pero quizás hacer algo así como una especie de terapia ocupacional para cada cultura, que cada cultura tenga su estilo de terapia ocupacional, creo que sería lo ideal. Perfecto. Pero también viene esta cuestión de que igual sería súper complejo, teniendo en consideración de que ni siquiera en un país convencional, con una cultura convencional, por ejemplo aquí en Chile, la terapia ocupacional ni siquiera es totalmente conocida, entonces llevarle esa terapia ocupacional además a las demás culturas o mini culturas que hay en Chile igual sería complejo y un trabajo de muchos años y de muchos terapeutas. Entonces también es utópico, pero creo que es menos utópico que uno General. claro, Mm. sí, Claro, porque caemos porque también en el sería valor lo de que la decía, estandarización. claro, sería lo que decía la compañera anteriormente de que estaría usando las mismas gotitas de Bach para todos y eso tampoco funciona. Claro. Yo no conozco mucho la terapia de Feuerbach, pero entiendo que es como por persona, ¿no? ¿O también es medio estandarizado el tema? Lo comento Y como como duda. que la persona elige ciertas esencias o algo así, Ujú. y según la esencia que elige son las que se mezclan y ella Ah, se ya. las toma. Ah, ya, es No sé en qué se personalizado. basa realmente, si es como la intuición de la persona al elegirlas, Mm, pero sí son personalizadas. ya, perfecto. Gracias. Fernanda, levantó la mano, así que tiene la opinión. Yo me acuerdo que el año pasado, complementando lo que decía Alex, y veíamos cultura, hablábamos de que hacer un modelo intercultural o ver la cultura era sumamente complejo porque uno está en una línea muy delgada, si es que tú puedes llegar a colonizar a la cultura, no sé si lo estoy diciendo bien o no, ¿Sí? o hacer un modelo realmente. Y es súper complejo esa línea porque si tú no eres parte de la cultura, puedes llegar a invadirla o puedes tener una mala interpretación, entonces es súper complejo. Sería bonito tener un modelo intercultural, pero es muy complejo, como dice Alex, el poder realizarlo. Sí. Ahora Eso. existe, ¿no? El modelo australiano está como en base desde la cosmovisión de los pueblos maorí, los pueblos originarios de esa isla. El modelo Kawa, también inspirado en la cosmovisión oriental, que busca particularmente, ¿no es cierto?, a atender a las situaciones ocupacionales de las personas de diferentes culturas. Personalmente yo creo que no, yo personalmente, como también descendiente mapuche, no creo, no me siento con la ética de poder hacer nada relacionado con la cosmovisión de ese pueblo en relación a la terapia ocupacional, porque creo que, claro, entraría como en una forma de colonización. Yo, ¿no? Y cuando alguna vez tuve esa idea, entró como esta lógica ética en mi mente y fue como, no quiero, no quiero nomás. Alguien más lo hará seguro. Y cuando lo haga, se va a establecer en base precisamente, y probablemente sea alguno de ustedes, y si es así, perfecto, ¿no? Siempre hay crítica Profe, detrás. Cuéntame. profe, y por ejemplo, sería una no colonización si es que, por ejemplo, tomándome de la misma cultura mapuche, Ujú. eh, sale
una persona mapuche y hace terapia ocupacional esa persona. O sea, que a eso iba, ¿no? Pero igual me entra el dilema porque la terapia ocupacional no es propio de los mapuches. Claro. O sea, por ejemplo, cuando analizaba tesis que tenían que ver con interculturalidad, muchas de las tesis se tenían que volver a rearmar porque las conceptualizaciones de tiempo libre, las conceptualizaciones de ocio, estaban argumentadas desde un análisis absolutamente colonial. Y nunca hubo un análisis etnográfico, ¿no es cierto?, situado en relación a, y la cultura mapuche tiene esa percepción sobre su tiempo. ¿Existe tiempo libre, ocio? ¿Existe rutina ocupacional? Yo trabajé, por supuesto, en infancia respecto a eso porque fue una decisión también técnica que me permitió, ¿no es cierto?, poder también estructurar una forma de trabajo en terapia ocupacional que en ese contexto particular era necesario, desde las herramientas y las posibilidades que teníamos, desde las comprensiones también de las personas que realizamos ese planteamiento teórico-técnico. Dentro de la cultura implícita en esa misma organización que es Sename, ¿no? Probablemente si hubiese ido con un rollo o un cuento un poco más filosófico, adiós Juan Guerrero, y que venga otro terapeuta ocupacional técnico para que me venga a hacer integración sensorial con cada niño, ¿no? Y probablemente, ¿no? Porque también depende de eso. Claramente, ¿no es cierto?, esas diferencias a nivel intercultural las vamos a analizar más adelante porque también tiene que ver con el tema. Ya, muy bien, vamos a continuar. Bueno, chiquillos, es importante referirle que en la actualidad, como bien dice Fernanda, también estamos en una situación moderna, ¿no? Con atisbo de condiciones, estamos en una era moderna con condiciones posmodernas, por eso hablamos de la condición de la posmodernidad y no de una era de la posmodernidad. Hay personas que están situadas desde este planteamiento, pero concretamente estamos viviendo una era moderna todavía, ¿no? Desde estos relatos que todavía no se han caído, por supuesto, y que siguen traspasando nuestra vida, siguen traspasando la terapia ocupacional y desde ahí también sus vínculos en relación a lo que es relacionado con los dominios también de conocimiento de la TEO. Fran, ¿qué me está comentando? ¿Puede activar el micrófono? Que no... Profe, que igual los modelos, o sea, como bajo toda su construcción, igual suenan como si fuera ya colonizar, o sea, como si fuera una forma de colonización, no solo a las personas de culturas específicas, sino que como para toda la gente que necesita de la intervención, o sea, como el imponer un modelo como guía para llevarla a cabo, en vez de como, no sé, que sea algo más personal. Por supuesto. Es parte de la validación profesional desde esta, ¿no es cierto?, lógica moderna de la libertad del pensamiento, donde la ciencia y la razón son las reinas. Estamos siempre situados desde ahí. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo en la introducción me muestro un poco súper estructurado, digo que la ciencia, y tenemos que hablar de la ciencia, y sí, pues, porque me interesa que puedan como sumarse desde un planteamiento súper, sí, la ciencia y los bases de datos, y sí, pues, y es la manera que tenemos para validarnos dentro de nuestros pares profesionales, porque es el ámbito donde nos movemos, pero eventualmente eso no quita que tengamos que deconstruirnos también de eso y criticarlo. Y para eso está esta clase y esta nueva era de pensamiento que estoy tratando de transmitirle, y que los profesores que vengan también van a tratar de transmitirle en forma súper concreta, ¿no? ¿Tenemos respuestas sobre eso? No, no las tenemos realmente, solamente que nos quedamos un poco en la crítica, y yo creo que esta era tiene que ver con eso, con cómo lo solucionamos. Y los cambios sociales que se vienen, que están también a propósito de lo que estamos viviendo como humanidad, también van a ser claves en esta nueva era que hoy día va a estar, en este cambio paradigmático. ¿Qué le ibas a comentar? Bueno, un poco para continuar, ¿no es cierto?, con los temas, porque ¿qué hora es? Ya, nos estamos quedando un poco fuera del tiempo. Pero no, de esto un poco nos hemos adelantado también en los temas porque pasamos del pensamiento moderno, el posmoderno, y así. Están bien. Bueno, como les decía, la movilidad y diversidad paradigmática en la terapia ocupacional es siempre un aspecto que vamos a visualizar, ¿no? Nosotros vamos a establecer y vamos a visualizar cómo la terapia ocupacional se moviliza desde su acción y desde el razonamiento de los colegas, que ustedes también les va a tocar evidenciar, les va a tocar tener un profesor que va a ser un poco más biomédico, le va a tocar un profesor guía o un docente clínico, que
que va a ser no sé, que va a ser más deconstruido, ¿no es cierto?, en su lógica, y va a establecer elementos que van a ser menos normativos y estandarizados y más como de la situación personal, y así vamos a tener diferencias, ¿no? Y es importante que ustedes dentro de su comprensión puedan entender de dónde nacen, ¿no? Para poder tener discusiones que permitan también el darse cuenta probablemente de prácticas que pueden no ser atingentes a las necesidades que hoy día se están visualizando. Porque finalmente se establecen como valores, ¿no? Relatos, pues no se caen, son valores universales establecidos que se establecen desde un conservadurismo, desde una tradicionalidad, ¿no? Y para eso nos sirve, ¿no es cierto?, la filosofía de la ciencia, que es un ámbito que ya hemos analizado harto en estas asignaturas, particularmente en epistemología, de cómo, ¿no es cierto?, los paradigmas se vinculan, ¿no es cierto?, aquí tenemos, como bien decían en un principio, el paradigma mecanicista, con los establecimientos, ¿no es cierto?, también de los paradigmas de la ocupación humana, porque se establecen también desde modelos, desde lógicas. La ciencia de la ocupación, ya al ser ciencia, establece formas estandarizadas del entendimiento que pueden ser maravillosos, ¿no es cierto?, en su formulación más filosófica, pero que de alguna otra manera también constituyen una hegemonización respecto al humano. Y eso es, ¿sí? Finalmente, ¿no es cierto?, yo creo que gran parte como de esta deconstrucción lo va a dar el paradigma social de la ocupación, que es lo más contemporáneo, que está fuertemente cruzado con toda la condición posmoderna, y es lo que vamos a ver hacia adelante. Ya entendemos más o menos cómo la modernidad cruza la terapia ocupacional, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si pueden leer ahí, ¿no es cierto?, está un poco pequeño, pero aquí hay, por ejemplo, un extracto sobre una conclusión de ergonomía y terapia ocupacional. Las aplicaciones de la ergonomía en la TO son importantes porque permiten la evaluación y adaptación de los ambientes de trabajo en que se desempeñan las actividades de la vida diaria, trabajo, estudio, ocio y esparcimiento, rutina, ¿no?, establecimiento de patrones industriales, para que se ajusten a las necesidades específicas de cada persona. Perfecto, ya visualizamos al menos a la persona y en su individualidad, a través de la utilización de estrategias propias de la profesión tendientes a minimizar los efectos de sus actividades cotidianas, a brindar un ambiente confortable en la ejecución de todos sus roles y garantizar tareas más productivas. Es decir, a fomentar además también la productividad, ¿no es cierto?, de una empresa, que va a fomentar el progreso como un gran relato moderno, ¿no? El orden, el progreso, el asentamiento de un sistema y un entramado industrial y económico particular. Tenemos, ¿no es cierto?, el dilema que se estableció en los 90 particularmente y parte del 2000 sobre la actividad o la ocupación, que es más, que es menos, y tiene también que ver con esta concepción y esta superación de este planteamiento mecanicista sobre la actividad con propósito terapéutico, la ergoterapia, ¿no? La posibilidad de poder establecer este planteamiento desde dinámicas de rehabilitación o desde escenarios médicos, el trabajo, ¿no es cierto?, guiado respecto de una situación que es puramente contextual, física, ¿no?, y que produce una alteración en las actividades de la vida diaria, productivas de la persona. Pero, por ejemplo, al ejemplo de Francisca, que también hoy día, a propósito de un spot que sacó el CERNAM, es muy atingente y contingente. ¿Qué pasa si esta adulta mayor toda su vida ha estado en una situación de violencia intrafamiliar y, ¿no es cierto?, nosotros como terapeutas somos testigos de esto? Existen protocolos claramente. Pero ¿cómo la terapia ocupacional se va a hacer cargo en un contexto de rehabilitación de ese ámbito? ¿Podría hacerse cargo? ¿No? La respuesta, por supuesto, está dado desde el dominio y desde el perfil de acción que tiene un profesional también en cada instituto y en cada servicio de trabajo de terapia ocupacional. Nosotros vamos a tener un perfil de trabajo, ¿no es cierto?, un perfil de cargo que se llama, donde nuestras acciones van a estar absolutamente estipuladas. Y esos perfiles de cargo también la construyen los terapeutas ocupacionales según el contexto donde se encuentran. Claramente existen desafíos importantes de cómo poder favorecer a partir de la ocupación también transformaciones de vida a propósito de situaciones de vulneración que son experienciales y son absolutamente de historias de vida. Pero claramente, ¿no es cierto?, como desde una lógica mecanicista, nosotros en contextos de rehabilitación trabajamos con el cuerpo y con la productividad y con el trabajo y con la independencia y la autonomía y con la capacidad de bienestar en ese contexto. Las relaciones eventualmente no están dentro de nuestro foco primario, ¿no? Finalmente va a depender de cada profesional que tenga una sensibilidad y un pensamiento crítico para poder abordar eso, el que pueda existir esa acción. Y hablo de acción y no intervención porque desde el punto de vista crítico también, chiquillos, la intervención es una palabra que se aduce desde los temas militares. Y bueno, si bien estamos en una sociedad industrial,
y todo está establecido desde la razón, la industrialidad y el orden, y por ende también la militarización, ¿no es cierto?, de muchos aspectos. No me gusta hablar, personalmente se lo transmito, por si acaso ustedes también lo quieren aducir, sobre intervención, sino de acción de terapia ocupacional, porque finalmente es eso, es un hacer, una acción sobre nuestra profesión. En la intervención, como dice Mañalich, ¿no?, y hoy día el Ministro de Salud y también las autoridades de salud utilizan un lenguaje de guerra para poder establecer planteamientos que son médicos. Tiene que ver, por supuesto, tiene que ver, ¿por qué? Porque desde la historia moderna está estructurada también así. Pero bueno, son parte como de esos pequeños cambios también que uno puede hacer desde el discurso para poder generar también comprensiones y por ende transformaciones. Terapia ocupacional en discapacitados físicos. ¿Qué piensan de este título? Que la discapacidad no existe, es un condicionamiento del medio. Muy bien, ¿quién es? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, profe Alex. Alex, ¿cómo estás? Perfecto. No, aquí, ¿no es cierto?, tenemos una palabra que desde el punto de vista del activismo de las personas en situación de discapacidad está también absolutamente desarraigado. La discapacidad como cualidad no existe, como dice Alex. Son condiciones contextuales, por ende son una situación. Y ahí y si nos vamos desde un ámbito más postmoderno, tampoco existe la situación de discapacidad. Porque eso también es una articulación discriminatoria de un sistema que te limita incluso de una situación que, independiente que sea temporal, ¿no es cierto?, también te limita, ¿no? Mejor hablemos en positivo, y desde ese punto de vista y la liberación que han tenido y la lucha que han tenido estas personas han definido que hablemos desde la diversidad funcional. Pero eso como de pensamiento postmoderno, ¿no? Y aquí esta foto, adultos mayores trabajando. ¿Qué opinan de esto? El relato tradicional del adulto mayor. Nuevamente, ¿no? El discurso, ¿no es cierto?, el relato tradicional sobre el adulto mayor en relación a que eventualmente, que hoy día afortunadamente y a partir también de políticas públicas ha tratado de transformarse, ¿no? Pero el que estaba asentado y culturalmente también muy asentado es que el adulto mayor, cuando llega su momento de jubilar posterior, ¿no es cierto?, finalmente no tiene ningún rol activo, productivo, social que pudiese servir, su experiencia acumulada, ¿no es cierto? Entonces espera la muerte un poco en su casa, y cuando llega, ¿no es cierto?, a instancias de trabajo se infantiliza. Finalmente se generan neuroterapias donde hacen mascaritas, donde hacen floreritos, que también tienen un argumento técnico relacionado, ¿no es cierto?, con la mantención de habilidades, para lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero se conversa la historia de vida, se establece, por ejemplo, mecanismos relacionados con esa persona y sus intereses profundos, ¿no es cierto?, no necesariamente relacionados con manualidades, en relación, ¿no es cierto?, a la transformación que pudiese hacer para su propia vida, en relación a su propia autonomía o a su interdependencia también. Hay pocos trabajos en geriatría que hablen de eso. Eso también tiene que ver con un relato, y es un relato también moderno, que cruza necesariamente también la productividad, ¿no? Nuevamente, la productividad, el trabajo, el ser efectivo en una sociedad donde tienes que aportar, es donde también vas a tener como situaciones. Cuando ya no, hay otro elemento, ¿no? Por eso también, a partir de este relato, muchas autoridades también han postulado, ¿no es cierto?, que por supuesto no estoy de acuerdo, que tiene que ver con que los adultos mayores que no existe una edad de jubilación, de que los adultos mayores también puedan trabajar desde esta idea romántica, por supuesto, desde que el adulto mayor no es un ser activo, no es un ser pasivo, pero también hay un secuestro, ¿no es cierto?, de esa lógica para favorecer también el entramado productivo, y también esconder desigualdades, porque finalmente el adulto mayor que trabaja no es porque quiera, es porque tiene una pensión miserable, ¿no es cierto?, no tiene las posibilidades particulares de poder reconvertir, ¿no es cierto?, su vida. ¿Por qué? Porque no le alcanza para la comida, entonces tiene que trabajar. Y por supuesto, en ese contexto, la jubilación viene siendo un problema. Comentarios. Comprensiones y comentarios. A ver, vamos a pedirle a Felipe. ¿Qué piensa? Felipe Muñoz. Segundo día que lo llamo. Por favor, conteste en forma escrita o activando micrófono. Hola, profe. ¿Cómo está, Felipe? Perdón por lo de ayer, es que
No te preocupes. Comenta. ¿Qué comprensiones tienes? No te escucho. Felipe, ¿no te escuchas? Ahora ¿Aló? sí, ahora sí. Creo que va a ser a desconectarme. Sobre la parte de geriatría, ¿cierto? Claro, como hasta el momento, sobre tu comprensión en relación al planteamiento Mira, moderno, los relatos grandes que se establecen como universales. realmente comparto la idea de que el anciano, más que nada, está como obligado a trabajar, básicamente por el tema de las pensiones y eso. Y igual, por ejemplo, yo lo veo con mis propios abuelos, o bueno, antes lo veía más porque mis abuelos trabajan en la feria, o trabajaban, porque ella no trabaja. Entonces, es como que era como una necesidad que producir para ellos mismos. O sea, obviamente igual nos ayudamos en todo lo que podemos, como familia. Perfecto. Pero Súper. el tema de las pensiones es como súper como cuático. Sí, sin duda, es un tema, ¿no es cierto?, que es álgido, que es necesario, que es ahora, ¿no? Porque hoy día nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos están, ¿no es cierto?, en situación de vulneración por eso mismo. Gracias, Felipe, por tu comprensión. Paula nos pregunta, ¿no es cierto?, sobre si... Bueno, Paula, ¿cuál es tu pregunta? Puedes activar el micrófono, por favor. ¿Aló, Paula? ¿Puedes activar tu micrófono? Ok. Escriba nomás su apreciación. Ella nos pregunta, ¿no es cierto?, sobre el tema de adulto mayor. Eso no pasa también por el profesional al investigar otros recursos terapéuticos que tengan la función que se quiera trabajar y que se adapten al interés del usuario, por supuesto. Pero también hay un relato, ¿no es cierto?, a la base. Hay un cuestionario, ustedes lo van a ver próximamente, no sé, en un par de años más, un próximo semestre, que tiene que ver con análisis de intereses. Y ese análisis de intereses lo podemos analizar otro día. Y se establece desde una perspectiva absolutamente estadounidense, y tiene actividades que son, no sé, de una persona en Chile ABC1, de muchos recursos. O sea, tiene, me gusta nadar, me gusta el golf, me gusta andar en surf, no sé, y es un análisis de interés que se utiliza ampliamente en el mecanismo, en los aparatos, en los dispositivos de atención de terapia ocupacional. Claramente tiene que ver con el profesional y cómo también vamos a situarnos, ¿no es cierto?, desde esta función más personal contextual, ¿no es cierto?, volviendo a la lógica que se establecía desde las discusiones anteriores con la multiculturalidad, que también no necesariamente tiene que ver con los aspectos culturales de etnia, sino también con las formas también de trabajo o las formas de vida que tiene cada persona también en estas subculturas que se crean también a propósito de los planteamientos urbanos modernos funcionalistas, ¿no? Isabel pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando el interés del adulto se basa sobre el trabajo? Hay una historia ocupacional de base, ¿no?, que tiene que ver con eso. Muchos adultos mayores buscan también sentirse activos porque finalmente ese relato es el que traspasa. Yo quiero trabajar porque así me siento bien, pues. Porque ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Tengo otra oportunidad? ¿Tengo otra opción? Si es lo que aprendí a hacer siempre. Entonces también pasa por ahí, ¿no? Profe, Sí, adelante. igual o sea, encuentro que es como difícil el tema como de las actividades porque igual tienen como limitaciones físicas. Entonces, igual no es como tan fácil. No, pues en lo absoluto. En lo absoluto, y no hay una respuesta Sí, para aquello, sino finalmente lo que uno hace finalmente es criticar precisamente porque una persona que tiene una limitación física tiene que, como dice por ejemplo Paula, hacer mandalas, hacer florero, hacer manualidades, hacer cosas que están también ligadas hacia también una expresión más de infancia, ¿no? Puede que tenga sentido para algunos adultos mayores y eso también es importante dejarlo claro, ¿no? Pero ¿qué pasa con la revinculación cultural? ¿Qué pasa con la apropiación de la experiencia? No sé, hay experiencias súper potentes de adultos mayores que han trabajado con niños y han ido a los jardines infantiles a contar su historia. Y eso, por ejemplo, genera también un sentido de pertenencia y eficacia muy distinto a poder generar quizás otras acciones que pueden estar situadas desde un infantilismo, por ejemplo, ¿no? No quiero, quiero dejar en claro que estos son aspectos críticos, no necesariamente que estén bien o mal, desde un punto de vista moderno,
sino que se sitúan, son. Pero ¿qué tanto de eso, ¿no es cierto?, puede favorecer al bienestar de esa persona cuando están situados de manera estandarizada? Paula. Profe, respecto a lo que usted decía, a veces igual creo que el tema de, yo creo que en algunos clubes a veces quizás se pregunta qué intereses tienen los adultos mayores, pero igual creo que igual va de un pasado atrás si es que ellos se descubrieron en otras actividades que les gustaba, o en Exacto. general se adaptan al interés de los demás nomás, de la mayoría. Claro, y ahí es importante la crítica desde el punto de vista también de poder posibilitar esos aspectos desde el terapeuta ocupacional, porque claramente cuando nuestro rol, por ejemplo, tiene que ver con un ámbito comunitario, no sé, en estos programas más adulto mayor autovalente que se posibilitan en las distintas sedes o en algunos consultorios donde van adultos mayores a hacer actividades lúdicas. Claramente quizás la posibilidad del terapeuta ocupacional, por más planteamiento crítico que tenga en su mente, va a estar siempre reducida por tiempo, ¿no es cierto?, y por condiciones a establecer acciones que favorezcan el tejido social, la conversación, porque es lo que importa desde el punto de vista de prioridades, ¿no? Quizás no la liberación, no la exploración, no la transformación, ¿no? Pero cuando exista esa posibilidad, por ejemplo, en una residencia, que ahí tú tienes más tiempo, más posibilidades, ¿qué se puede hacer? ¿Mm? También tiene que ver con el contexto de trabajo y el dispositivo, nuevamente, con el perfil de cargo. Pero los perfiles de cargo lo hacen los terapeutas ocupacionales, pues entonces, de alguna otra manera, también nos vamos pisando la cola siempre. Muy bien, continuamos. Vamos a lo posmoderno, que un poco también hemos hablado todo el rato entre modernidad y posmodernidad. Dentro de la crítica siempre han aparecido los elementos, ¿no es cierto?, relacionados con la posmodernidad. Los rasgos fundamentales de la posmodernidad son la caída de los grandes relatos modernos, ¿se acuerdan? De los grandes relatos relacionados con los valores, ¿no es cierto?, modernos, situados desde la patria, la familia, ¿no es cierto?, la cultura, la ciencia, la razón, todos los aspectos, ¿no es cierto?, relacionados con la verdad probablemente, como la entendemos. La incertidumbre existencial, social y cultural también es un rasgo fundamental, ¿no es cierto? Y la diversidad y el relativismo de la verdad son elementos que cruzan absolutamente esta condición posmoderna que tiene que ver con una forma, ¿no es cierto?, de pensar de algunas personas, donde también comparto, ¿no es cierto?, quizás no están estructuradas todavía desde un estado posmoderno. ¿Por qué? Porque vivimos todavía la modernidad, como ya lo hemos visto. O sea, estamos en la universidad, pues. No hay nada más moderno que eso. Entonces, desde ahí me gustaría plantear básicamente elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad funcional como elemento posmoderno importante, ¿no es cierto?, que ha sido absolutamente necesario desde la lucha de las personas en situación de discapacidad, y no necesariamente discapacidad, en situación de discapacidad, que ha sido un poco llevada a cabo por ello, pero también hoy día aquí se establecen también las disidencias sexuales, se establecen las personas que con condiciones también sociales particulares, la migración. No necesariamente hoy día está situado, ¿no es cierto?, como se puede visualizar ahí en personas en situación de discapacidad, sino la diversidad funcional de alguna manera como parangón, como modelo, entre comillas, busca establecer eso, la diversidad de los seres humanos, porque nada es igual a otra cosa, ¿no? Los derechos humanos como también postura, como elemento constitutivo que es también el legislativo, que tiene que ver con la administración de poder dentro de un apartado, un Estado-nación, también está situado desde una posmodernidad, si bien tiene valores, por supuesto, modernos que están estructurados, invitan, ¿no es cierto?, a la independencia y a la diversidad también de formas que están orientadas desde la libertad, ¿no es cierto?, la identificación, la dignidad, desde la religión, desde lo que yo creo, desde mis valores, mis creencias. Todavía tiene aspectos que son muy modernos, como la igualdad, ponte tú, ¿no? Somos todos iguales. No somos todos iguales, somos todos diversos. Pero eso también tiene que ver con la transformación de estos paradigmas, ¿no? Que de alguna otra manera yo creo que estamos a puertas de estas transformaciones fundamentales, a los nuevos acuerdos, a los nuevos contratos sociales, ¿no?, desde esta perspectiva de Durkheim, a este nuevo contrato, a este nuevo acuerdo social, que ya yo creo que post pandemia vamos a ser testigos o partícipes de esta, ¿no es cierto?, de este cambio paradigmático. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, ¿no es cierto?, modelo de atención integral. Esto es un modelo que está de la atención en APS, atención primaria en salud, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el modelo de atención integral y de salud familiar y comunitaria, en donde la multiculturalidad, ¿no es cierto?, de alguna otra manera también está situada desde su lógica.
El feminismo, ¿no es cierto?, por supuesto, como elemento constitutivo también, ¿no es cierto?, como discurso de una situación particular de opresión histórica, también se sitúa para poder establecer, ¿no es cierto?, una verdad particular sobre una realidad que ocurre y que nos cruza también como humanos. Fran, me ibas a comentar algo. No, profe. Ok. Bueno, todos estos temas los vamos a ver en las siguientes semanas. Básicamente un poco esta va a ser la guía de lo que va a situarse, ¿no es cierto?, desde los temas que vienen después del giro lingüístico. Vamos a hablar como concepto más allá de la ocupación, donde vamos a profundizar elementos que hemos visto hasta el momento. Después vienen, ¿no es cierto?, las olas relacionadas con los pensamientos posmodernos, desde la poscolonialidad, decolonialidad, postestructuralismo, epistemología feminista, para llegar nuevamente después, ¿no es cierto?, a los derechos ocupacionales. Por tanto, un poco es como la introducción hacia aquello. El panóptico del poder como discurso, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, discursivo, las formas relacionales de vida, el conocimiento como elemento constitutivo también de poder y de dominio, también es parte, ¿no es cierto?, de los análisis que tenemos. Las estructuras sociales como elementos también de poder, que son también dignos de estudio y también son pensamientos muy posmodernos que también cruzan a la terapia ocupacional, y hoy día hay algunos autores que hablan, por ejemplo, como desde la biopolítica, como los establecimientos de poder de discursos políticos también cruzan, inclusive en la biología de la persona, para poder realizar acciones, decisiones, motivaciones o eventualmente participar en ocupaciones, ¿no? Que también se da desde una perspectiva, por supuesto, multicultural. ¿Qué pasa con el tema del cambio climático, por ejemplo? También es un cambio paradigmático, es importante. Hay teorías que hablan, ¿no es cierto?, que estamos hoy día en el paradigma del tsunami. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy día tenemos una primera ola, ¿no es cierto?, que habla sobre la reconstrucción de una humanidad a propósito de una pandemia, pero después vienen otro que tiene que ver con el hambre y la migración, después tiene otro que viene con el cambio climático, y eso al orden de 15, 20 años. Entonces vamos probablemente, desde este punto de vista, ¿no es cierto?, de la perspectiva del cambio climático, a enfrentarnos a múltiples desafíos como humanidad en esta era. Desde ahí, por supuesto, la OMS establece objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver también con fomentar, ¿no es cierto?, los estados y las naciones a posibilitar políticas públicas para prepararnos a este cambio. La migración y ciudades, por supuesto, también es un elemento. Nosotros como latinoamericanos, particularmente como sudamericanos y particularmente como extremo sur, ¿no es cierto?, desde Araucanía hacia el sur, argentino, chilena, vamos a ser protagonistas de migraciones masivas del mundo hacia estos lugares. ¿Cómo se van a planificar las ciudades? ¿Cómo se va a planificar la integración? ¿Cómo se va a planificar una realidad que ya eventualmente desde la ciencia se establece, ¿no?, se predice? ¿Por qué? Porque hay un tema, ¿no es cierto?, asociado al cambio climático, a la posibilidad de alimentación, al acceso a agua, que ya está afectando a múltiples lugares. Y eso. Bueno, que estamos en tiempo, así que lo logramos. Si tienen alguna reflexión, todavía nos quedan algunos minutos respecto a los temas que acabamos de mencionar. ¿Qué les parece como todo lo que vimos? Daniela, ¿qué opina? Daniela Asensio, ¿puede hablar? Constanza. Ah, Daniela, ahí me habló. ¿Puedes hablar? Bueno, si no puedes escribir, escribe tus comprensiones, por favor, si no puedes hablar. Si no, activa el micrófono. Constanza, ¿qué tal respecto a tus comprensiones asociadas a esto? ¿Aló, Constanza? Si no puedes hablar, Constanza, puedes escribirlo, por favor. Nicolás,
Cuéntanos qué te parece como todos estos temas asociados hacia... ¿Queda clara la lógica de cómo la posmodernidad y la modernidad cruza también el raciocinio y el entendimiento de la terapia ocupacional? Sí, no, por favor, los leo o los escucho en forma individual. Nicolás, si estás por ahí, para poder... Sí, profe. ¿Cómo era la pregunta, perdón? Estaba justo volando O para sea, otro lugar. ¿qué opinas respecto de lo que acabamos de hablar? ¿Queda clara como la intención de cruzar, cómo la modernidad y la posmodernidad cruzan los paradigmas y las formas de entender la terapia ocupacional? Sí, es claro, porque al fin y al cabo, yo lo que entendí, por ejemplo, es que la modernidad se arraiga más a ciertos parámetros o ciertas estructuras o ciertas formas de entender un concepto o la idea de algo, pero que no necesariamente tienen por qué ser así. En cambio, no sé, hablando de la posmodernidad, tiene una mirada más crítica y siento que también es atingente para los tiempos que corren, porque hoy en día tenemos que tener una visión como más holística, por decirlo así, y también una visión como en el entorno en que nos desenvolvemos. Y entender también que los tiempos, digamos, o que las cosas van cambiando desde la ocupación en sí, desde la misma ciencia. Entonces, siento que arraigarse tanto a algo como lo es en la modernidad no es tan producente hoy en día. Y siento que todavía nos falta como salirnos de esa línea. Como que, como decían las chicas en antes, po, todavía se ve eso de que se ocupa un modelo específico que no necesariamente va a estar de acuerdo a nuestra cultura. Súper, gracias. Em, Continúa. Eso, no sé, eso. Gracias, Nico, por tu comprensión. Muy bien, con esto terminamos entonces, chiquillos. Para mañana la tarea, ya están preguntando, tiene que ver con que busquen dos textos que un poco representen. Un texto que represente un poco desde su comprensión y desde su análisis cómo es que la tradición moderna lo cruza, y otro texto que de alguna otra manera cruce la tradición o la condición posmoderna, ¿no? Eso. No es más que eso, puede ser de cualquier ámbito, de lo que estén leyendo. La idea es que sean capaces, ¿no es cierto?, de poder referirlo y poder explicarlo y poder presentarlo. Eso es por persona, no por grupo. Por tanto, cada uno va a tener como una tarea específica. Les recomiendo que dentro de las lecturas que tienen en sus propios temas de estudio, traten de buscar comprensiones individuales, porque probablemente, por ejemplo, vamos a sacar por lo menos 5 o 6 estudiantes que puedan presentar esto a nivel que lo puedan presentar. Entonces, traten de hacer un PPT de una sola lámina para que también lo puedan explicar, ¿no es cierto?, de manera un poco más ilustrada. Básicamente como para consolidar esta lógica de entendimiento de cómo la modernidad y la condición posmoderna atraviesan nuestras formas de entender la terapia ocupacional y sus objetos de estudio. Eso, no hay que enviarlo. Ustedes lo tienen que realizar de manera individual y mañana lo discutimos. La lámina es que lo presenten en un PPT porque es más didáctico y eventualmente si lo explican desde un PPT, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar sobre este tema y aquí, por ejemplo, la condición moderna lo atraviesa desde esta lógica. Explica un poco el resumen del artículo que seleccionaste y lo tratas de asumir desde la tradición moderna, desde estos valores que hemos visto en clase, y asimismo también después la tradición moderna. Sí, para poder exponerlo se puede compartir en pantalla a una duda que tiene Bárbara. No es necesario que lo envíen, ustedes mismos lo pueden compartir después. ¿Sí? Eso para hacerlo didáctico, porque eventualmente si no tenemos un PPT van a tener que hablar más y probablemente no van a quedar claras algunas definiciones, pero si están visualmente hechas, también a ustedes les va a poder servir una tarea básica, sencilla. La idea es que no encuentren la piedra, insisto, en las mismas revisiones que han hecho ustedes de sus planteamientos teóricos, cada uno trata de hacer un análisis y una reflexión de lo que hemos visto en clase respecto a la tradición moderna y la condición posmoderna. Eso. Así que, chiquillos, sin más, nos vemos mañana a las 11:30. Ya espero poder estar porque creo que
hay reuniones, pero igual si es que no puedo, les voy a comentar. Un abrazo a cada uno, que estén muy bien, cuídense, y espero que sus familias estén muy bien también. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.